Clara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Preguntas de un obrero que lee. Un podcast de historia sobre la clase trabajadora. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Preguntas de un obrero que lee. Hoy estaremos hablando en torno a la clase como concepto y sujeto de la historia, y para ello nos acompaña Diego Ceruso. Diego Ceruso es profesor, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. También es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, radicado en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani. Es a su vez secretario de redacción de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y las Izquierdas, y también se desempeña como docente de Historia Argentina 3 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se especializa en el estudio de la clase trabajadora y las izquierdas en los lugares de trabajo en la primera mitad del siglo XX en Argentina, y es autor de numerosos artículos en revistas académicas e internacionales y de libros como Comisión Internas de Fábrica, desde la huelga de la construcción de 1935 al golpe de Estado de 1943, también una obra más reciente, La izquierda en la fábrica, la militancia obrera industrial en el lugar de trabajo, 1916-1943, y un libro que salió acá en la pandemia, Comunismo y clase obrera hasta los orígenes del peronismo, en coautoría con el doctor Hernán Camarero. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación al formato y seguramente saldrá una charla interesante. Seguramente, sin duda. Bueno, Diego, en este caso poder consultarte de qué hablamos básicamente cuando hablamos de la clase trabajadora. Bueno, en general, digamos, es un concepto bastante extendido y utilizado, digamos, por fuera de las ciencias sociales, utilizado, digamos, en la sociedad, pero también debatido en el interior de la academia, de la historiografía, de la teoría social. ¿Sí? Una definición básica y elemental y primaria que dice mucho y a la vez deja muchas puertas abiertas, indudablemente, es que cuando hablamos de clase trabajadora o de clase obrera, por el momento los vamos a usar como sinónimos, estamos hablando de aquellos y aquellas que viven de su trabajo, ¿sí? Que no tienen otra posibilidad porque no controlan sus condiciones de existencia, más que entregar su fuerza de trabajo, su tiempo productivo y su tiempo reproductivo al capital, que sí posee, digamos, los medios para sobrevivir sin trabajar y vivir del trabajo de otras personas, digamos. Esa es como digamos, como una definición elemental, ¿no? La clase trabajadora, en principio, no controla sus condiciones de existencia, ¿sí? Porque no posee esos medios para vivir sin trabajar, como sí posee la clase capitalista, digamos. Esa es una definición claramente marxista, como decía, primigenia, que es un punto de partida, que por supuesto Marx entrega una definición de clase trabajadora, pero que no necesariamente se agota en Marx, ¿sí? Los estudios posteriores han redefinido, han ocurrido debates en torno a qué entendemos por la clase, y esos debates, a mi juicio, humildemente, han enriquecido esa definición en múltiples direcciones, ¿sí? Claro, y sobre todo porque es un concepto que además está vivo, digamos, ¿no? No es un concepto que se archiva, digamos, en los anaqueles de la academia, sino que es un concepto en disputa, digamos, que atraviesa no solo la historia del siglo XX, sino inclusive para atrás, pero también para adelante. ¿Cuándo se empieza a dar un poco más esta formación o por lo menos aparece con más claridad la presencia de una clase trabajadora que se diferencia justamente de aquellos que sí poseen los medios de producción? Bueno, nuevamente, ¿no? Digamos, es a partir de la constatación de la existencia del capitalismo, digamos, la clase trabajadora es producto o sea, de la existencia del capitalismo, de ese proceso que Marx hablaba de la apropiación, digamos, la expropiación de los medios y la apropiación de la fuerza de trabajo, y claramente es a partir de la existencia del capitalismo, digo, podríamos fecharlo
de manera extendida en el siglo XVIII, siglo XIX, digamos, ¿sí? Recordemos que Marx escribe en el siglo XIX y es quien más lúcidamente analiza el sistema capitalista, y entonces quien enumera y quien analiza esas clases, ¿no? Por un lado el capital y por otro lado el trabajo, por un lado la clase capitalista y por otro lado la clase trabajadora o la clase obrera, ¿sí? Y intenta desentrañar cómo es el mecanismo a través del cual esa analiza muchísimas cosas más, no digamos, pero una de las cosas que analiza indudablemente es el mecanismo por el cual esa clase capitalista se apropia del trabajo, ¿sí? Y de la clase trabajadora. En esto que vos referenciabas recién, también me interesa marcar algo que vos decís que es pero muy acertado, digamos. Había un historiador, uno de los más afamados, reconocidos e inteligentes, esto corre por mi cuenta, de los últimos tiempos, del siglo XX, que fue Eric Hobsbawm, que tenía un texto que era muy hermoso, digamos, que hacía las veces, digamos, de advertencia. Yo en algún lado lo escribí, le tomé la frase prestada. Es que, por supuesto que hablamos de un concepto y por supuesto que hay un debate historiográfico y la teoría social tiene mucho para decir, afortunadamente, sobre eso, pero es trabajo de la historiadora y también del historiador nunca perder de vista que estamos hablando de personas de carne y hueso. ¿Sí? Cuando hablamos de la clase trabajadora no estamos solamente hablando de un concepto, hablamos de personas de carne y hueso que viven, que se reproducen, que producen, ¿sí? En un contexto en el cual, de nuevo, ¿no? Me parece una importante definición, no controlan sus condiciones de existencia. Entonces tampoco nunca olvidar eso, más allá que uno haga análisis y escriba y estudie, investigue, vos lo sabés muy bien, Carlos, digamos, porque también sos historiador y escribís también sobre la clase trabajadora, bueno, en tu caso del principio del siglo XX mayormente. Nunca hay que tratar de olvidar y verlo como un concepto. Cuando uno está investigando, está viendo la reproducción, la producción, el sufrimiento, la lucha, la resistencia, las estrategias de esa clase trabajadora frente a lo que es la explotación del capital. Y me parece que esa sensibilidad, en algún punto, esa advertencia de Hobsbawm, invita a una sensibilidad de quien investiga, que sería nuestra labor, ¿no? No olvidar nunca que estamos hablando de personas de carne y hueso, ¿no? Claro, y aparte eso siempre es una discusión de fondo a nivel académico, de no pensar estas categorías justamente como algo propio de laboratorio, digamos, ¿no? Y en este sentido, esto que vos planteabas con Hobsbawm, pensar lo que era esa historiografía de los años 50, fundamentalmente 60, sobre todo el marxismo británico, donde justamente era ponerle carnadura a una clase que venía de ser tratada de alguna manera de formas bastante esquemáticas, digamos, ¿no? Y de golpe aflora una serie de historiadores muy vinculados al PC británico en este caso, que justamente van a discutir esto, digamos, ¿no? Estoy pensando en esta clave fundamentalmente no solo en Eric Hobsbawm, sino también en E.P. Thompson, digamos, ¿no? De decir, bueno, la clase no es solamente aquello que se configura directamente en sus relaciones de producción con el capital, sino también que introduce esta noción polémica, desde luego, como la de la experiencia. Bueno, indudablemente, digamos, el concepto de clase ha invitado a numerosos debates y este que mencionas vos, que es un debate a partir de mediados del siglo XX, arranca y lo inicia E.P. Thompson con su publicación de la formación de la clase obrera en Inglaterra, y que siguen otros después, ¿no? Y me parece que ahí hay un valor. Uno puede tener críticas al planteo de Thompson, ¿no? Por supuesto, siempre es saludable. Pero digo, me parece que el planteo thompsoniano, que está expresado muy fuertemente en el prefacio del libro que acabo de mencionar, es la concepción de una clase social que se define en principio no previa o exclusivamente a partir de determinaciones objetivas, ¿no? Un poco en respuesta a esto que decías vos, a ese estructuralismo o a esa visión más esquemática de las condiciones objetivas. Y me parece que el autor, ahí, y Thompson me refiero, introduce en el momento de la construcción del concepto de clase las dimensiones de acción y de subjetividad, ¿no? Cómo juegan la acción y la subjetividad. Y entonces ahí enarbola una serie de conceptos, como el de experiencia, pero no menos importante el de conciencia de clase. Digo, no menos importante porque están indisolublemente unidos, ¿no? El concepto de experiencia y el de conciencia de clase. Son las verdaderas llaves
y quienes portan el concepto de clase. O sea, para Thompson no se puede entender la clase sin entender la experiencia y la conciencia de clase. Por supuesto que Thompson sostiene que la clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción en las que los hombres y mujeres nacen o entran de manera involuntaria. Y la conciencia de clase es un poco la forma en que empresas expresan estas experiencias que en términos culturales, digamos, ¿no? Encarnadas en tradiciones, valores, ideas, prácticas, formas institucionales. Me parece que ahí hay un primer valor, más allá de lo que uno pueda decir del concepto de clase de Thompson, hay un primer valor, ¿no? Ajustar la lente sobre aquellas determinaciones culturales, aquellas prácticas, aquellos hábitos. Él hablaba mucho de los hábitos que trascendían el capitalismo, que venían de antes, bueno, ahora lo podemos mencionar. Pero me parece que este sí es un valor, ¿no? Es eso que conformaría la experiencia. Y si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está, es otro estadio, digamos, ¿no? Y bueno, sin dudas, uno de los conceptos centrales que tiene Thompson es la voluntad de la clase. Es esta acción que te decía antes, es esta subjetividad, pero es la voluntad. Aparece como el atributo decisivo. Y lo menciono así porque en todo caso va a ser el eje de la crítica, digo. Pero sí es cierto que para Thompson esa voluntad, esa acción, esa subjetividad es el elemento decisivo de la constitución de la clase como tal, ¿sí? Sin dejar de desconocer los elementos materiales. Pero sí es cierto que hay en algún sentido hay una vara que se tuerce hacia los elementos de subjetividad. Indudablemente hay muchas cuestiones historiográficas que se pueden discutir aquí, a propósito de la naturaleza y la evolución de la clase, en particular de la clase obrera inglesa, pero la cuestión inmediata que aparece es si la insistencia de Thompson en la continuidad de esas tradiciones populares previas aparecen como idiosincráticamente una periodización de la formación de la clase obrera. Hay gran parte de la crítica que se le hace a E.P. Thompson con eso. La pregunta central es, más allá del proceso específico de la formación de la clase obrera inglesa, la pregunta central ¿es la intención de Thompson establecer esos desarrollos subjetivos, esa cultura popular, digamos, ¿no? Esos desarrollos subjetivos contra los factores objetivos? Es decir, esa cultura popular contra el proceso de industrialización, uno diría. ¿Cómo pesan las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas al momento de la clase? Bueno, E.P. Thompson, de nuevo, para recapitular, en ese pensamiento en contra de ese estructuralismo, o en ese excesivo economicismo, lo que hace es, sin dejar de reconocer esas condiciones objetivas, tuerce la vara hacia los elementos subjetivos: acción, voluntad, subjetividad. Y entonces es ahí donde se va a provocar gran parte del debate, ¿sí? Pero sí, antes de, en todo caso, de mencionar qué es lo que le critican o le achacan a E.P. Thompson, sí me parece central entender, digamos, que ahí hay un aporte muy valioso, ¿no? Posar la mirada sobre los elementos culturales, entender, y uno diría, hay un mandato, no sería la palabra, pero sí hay una invitación a observar a esa clase trabajadora también por fuera de la producción. ¿Sí? Hay una invitación, no es necesariamente que deba hacerse, pero sí hay una invitación también de reparar en cómo viven, qué hacen, cómo resisten, cuál es su cultura, cómo enarbolan esa cultura como elemento de resistencia frente a la explotación. Me parece que ahí hay un valor indudable de la propuesta de Thompson. Claro, y aparte también pensar que la crítica a Thompson, que ha sido enorme también, obviamente, así como ha sido reivindicado, ha sido fuertemente discutido justamente por esto que vos señalabas, digamos, ¿no? Esta fuerte tendencia a veces a ponderar o sobredimensionar el factor más subjetivo de la clase o de esta experiencia que se conforma justamente en la clase, lo ha llevado a tener roces interesantísimos que, lejos de anular o poner en entredicho su aporte, nutrieron el campo historiográfico con discusiones claves que venían de un periodo, si se quiere, bastante más adormecido, digamos. En este sentido, patea un poco el tablero y discute, sin ir más lejos, con sus propios compañeros. Pienso en esta clave
Eric Hobsbawm rebatiéndole que en realidad la clase se empieza a formar para cuando Thompson cree que ya está conformada, ¿no? O las discusiones que va a tener después con Althusser y ni que hablar con Perry Anderson en torno bueno, qué es esta clase y hasta dónde la subjetividad tiene un lugar o no. Sí, 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 sin duda, para tomar algunos de los nombres que mencionas vos, digamos, ese mismo grupo que vos mencionabas de historiadores ligados al PC británico y luego la gran mayoría desligados del PC británico por motivos políticos, digamos, eh, se suman al debate, digamos, aceptan la invitación de E.P. Thompson, en mejores y en peores términos. Pero sí, a mí siempre me interesó mucho la propuesta de Perry Anderson, digamos, me parece que hay un punto interesante, ¿no? En lo que Perry Anderson denomina el principio de codeterminación entre lo del objetivo y lo subjetivo. Me parece que ahí tiene un punto fuerte, ¿sí? Siendo crítico, digo, Anderson tiene una frase que es bastante brutal, que dice, bueno, la definición de E.P. Thompson es una definición de clase excesivamente voluntarista y subjetivista. Pero no porque Perry Anderson desconozca estos valores subjetivos o no le otorgue importancia, sino porque él introduce este elemento que para él es central, que es entender que es el principio de codeterminación, que los factores subjetivos pesan en todo caso tanto como los elementos subjetivos, y que en todo caso habrá que ver en cada elemento, en cada investigación, en cada caso concreto, bueno, qué peso tienen, digamos, ¿no? En todo caso es la tarea del historiador, digamos, pero sin olvidar que está ese principio de codeterminación. Sí, Hobsbawm dice eso, Hobsbawm tiene se introduce en esta dinámica, digamos, un poco más ambiguamente, uno diría, ¿no? O por lo menos lo que uno ha leído. Por supuesto que hay muchísimo más para repasar, pero en principio Hobsbawm tiene un artículo en el año 72, si no recuerdo mal, que es Conciencia de Clase e Historia, en donde parece volcarse a considerar la realización de esa conciencia con elementos dotados de cierta exterioridad, ¿sí? Y ahí se aleja de Thompson, porque Thompson está mirando a la clase casi intrínsecamente. Y Hobsbawm dice, bueno, pero atención, porque esa en todo caso es una determinada conciencia de clase. Para que esa conciencia de clase logre, para decirlo bruscamente, digamos, logre ser revolucionaria, hace falta cierta exterioridad, dice Hobsbawm. Después hay autores como José Antonio Piqueras, digamos, que mencionaban que Hobsbawm tenía escasa predisposición a intrometerse en el debate Thompson-Anderson. Digamos, pero sí me parece importante decir que por momentos Hobsbawm parece más cercano a las posiciones de Thompson, reconociendo esos elementos culturales, pero también hay momentos en los que, o hay aristas en las que no suscribe 100%, como esto que decía yo del artículo del año 72, digamos, ¿no? Digo, pero de nuevo, ¿no? Tanto Anderson como Hobsbawm, sin dejar de reconocer el valor de la obra de Thompson, no están diciendo, digamos, no hay aporte allí, pero sí como introduciendo matices. Yo, al menos mi lectura de Hobsbawm es un poco menos lineal que el apoyo a Thompson, que a veces se ha dicho, digamos, y hay elementos para decirlo, pero me parece que también introduce una serie de matices bastante importantes, ¿no? Sí, aparte es interesante ver en Thompson un tipo, bueno, que además muere relativamente joven y mucha parte de la discusión también se dio ya con él muerto, digamos, ¿no? Sin ese derecho a réplica de alguna manera. Parece interesante ver el impacto que ha tenido en términos historiográficos en diferentes academias, no solo europeas, sino latinoamericanas, en la medida que es más probable encontrar historiadores que se reivindiquen de alguna u otra forma thompsonianos que andersonianos o de la línea de Hobsbawm, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no? Eso parece interesante, digamos. Ha dejado una escuela y ha dejado un nivel de discusión, esta inquietud que vos planteabas, ¿no? De, bueno, está bien, la clase puede ser muchas cosas, pero no hay que olvidarse ese contenido humano de la clase, ¿no? Y en este sentido, un poco vos reponías esta cuestión de la exterioridad, ¿no? Que tanto le marcaba a Hobsbawm también. No le marcaba a Thompson porque no está dándole la discusión directamente a él, sino que su propia explicación de la clase. Me gustaría preguntarte, corriendo un poco el eje, digamos, hacia un lado que ya no es una discusión semántica, sino más bien conceptual. Si la clase trabajadora es todo esto, ¿no? Es esta codeterminación que encuentra Anderson entre lo mejor de estos dos mundos teóricos, digamos, ¿no?
Ahora bien, ¿qué es el movimiento obrero? Digamos, ahí vos sabés muy bien que, como dijiste en el inicio, yo pertenezco a una revista que se llama Archivos de Historia del Movimiento Obrero de la Izquierda, y bueno, no casualmente se llama de ese modo, porque en algún sentido, a ver, ¿qué es el movimiento obrero? Uno decía una definición de manual y elemental. El movimiento obrero es, en algún sentido, esa fracción, esa porción organizada sindical o políticamente, pero organizada, de la clase obrera. Digamos, esa es como la definición. Y en algún sentido nosotros, digamos, en la revista Archivos, algo decíamos en la editorial del número 1, bueno, nuestra intención era dar por sentado la existencia de la clase. Lo que no es un elemento menor, porque en el contexto que sale la revista Archivos, que ahora lo podemos repasar, que tiene que ver con la utilización también de Thomsoniana, pero ¿de qué Thomson? Si querés ahora vamos a eso. Entonces, no hay ingenuidad en esa editorial del número 1, no hay ingenuidad en el nombre de la revista. Digo, supone dar por sentada la existencia de la clase y en algún sentido picar un poco más alto y posar de nuevo, ¿no? Posar el interés en esa porción organizada, que se organiza sindical o políticamente para ofrecer una resistencia a esas condiciones de explotación. ¿Sí? Esa es nuestra mirada sobre el movimiento obrero. Por supuesto que no es una mirada disociada, no es una mirada endogámica en el sentido de solo ver el movimiento obrero. El movimiento obrero se nutre no solo con otras expresiones del movimiento social, con el movimiento estudiantil, digamos, con el campesinado, digamos, veremos el caso en cada momento concreto, sino con otras expresiones, digamos, también, por ejemplo, no se llama casualmente el movimiento obrero y la izquierda y las izquierdas, ¿no? Para nosotros la riqueza del objeto de estudio de la clase trabajadora del movimiento obrero también está en la relación con otros actores, en este caso con las izquierdas, porque su constitución, su formación y su desarrollo en todo el mundo, en Latinoamérica y en la Argentina puntualmente, es imposible de disociar, son elementos que son imposibles de ser analizados de modo disociado. El movimiento obrero, pero tampoco las izquierdas. O sea, cuando uno analiza, investiga el movimiento obrero, tiene que entender que no está hablando ni de la lucha salarial, ni de la lucha sindical, está hablando de las condiciones de vida, está hablando de las propuestas culturales, estamos hablando en un sentido amplio del movimiento obrero, y lo hacemos en vínculo con otros actores que coadyuvan en ese desarrollo. Y del mismo lado, si uno quisiera verlo del lado de las izquierdas, digamos, ¿cuál es el sentido de estudiar las izquierdas como una entidad, digamos, que flota sin ningún vínculo con el movimiento social? Estudiar los programas, estudiar, digamos, las propuestas, sin ver cómo se cotejan con la sociedad, con el movimiento social, qué impacto tienen, cuáles son los reparos, cómo se nutren de esa relación, ambos sujetos. Nos parece y nos sigue pareciendo, digamos, que allí hay una riqueza digamos, monumental, digamos, ¿no? Y que no se reduce ni a un objeto ni al otro, ni a la caricaturización de un objeto y el otro, ¿sí? Es decir, contar huelgas, ¿no? No se trata de contar huelgas, ¿no? Sino se trata de desentrañar la experiencia de estos actores en su vínculo con la mayor riqueza posible, en su plano político, social, cultural, con perspectiva de género, incorporando elementos de la racialización, con la mayor profundidad posible. ¿Sí? Por eso uno a veces cuando invita a los debates, una de las cosas que más interesantes, volviendo al debate de Thompson-Anderson, ¿no? Es que ninguno, cuando E.P. Thompson discute con el estructuralismo, o con Anderson cuando discute, ninguno está discutiendo con la caricatura de lo que son, sino con lo que realmente dice, que es la discusión mucho más interesante, digamos. No siempre usual, por cierto. Totalmente. Y en este sentido pienso esto que vos remarcás con respecto a esta idea de la caricatura, ¿no? Preguntarte un poco a esta coyuntura ya no solo historiográfico, sino política concreta, ¿no? Segunda mitad de los años 80, sobre todo los años 90, en buena parte de América Latina, quizá un poquito antes en Europa, esta nueva coyuntura que se abre con la caída del muro, con la progresiva disolución de la Unión Soviética, y se afirmaba de alguna manera que la clase había desaparecido, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba proponiendo como alternativa
a la hora de explicar Sí, esta digamos, clase a que mí, había desaparecido. digamos, me parece, yo lo situaría incluso un poco anteriormente, me parece que tiene que ver con los elementos, hay contextos solapados, quiero decir, que inciden en capas y en diferentes temporalidades, digamos, ¿no? Pero ya a comienzos de los 80, digo, hay una lectura de Thompson en la Argentina, por decir, ¿no? La utilización de los conceptos. Eh, a mi juicio ahí hay importancia central en lo que fue el programa de estudios de historia económica y social americana, el PESA, ¿no? Que tenía algunos actores importantes, como por supuesto como Leandro Gutiérrez, Luis Alberto Romero, eh, bueno, entre otros, digamos, ¿no? Que luego se incorporaron otros como Mirta Lobato, como Juan Suriano también. Eh, y ahí uno diría, yo no sé si es la primera vez que se utiliza a Thompson, creo que no. Pero sí hay un programa de utilización de Thompson, ¿no? Hay una lectura de Thompson determinada, hay una producción, se produce en función de la lectura de Thompson. Eh, pero es interesante, por supuesto en otras disciplinas también, ¿eh? No, en Thompson no es solamente un caballito de batalla historiográfico, otras disciplinas también, la antropología, la sociología también, bueno, pero ¿qué Thompson, no? Y ahí al menos hay dos puntos que me interesa destacar de esa producción del PESA, ¿sí? En primer lugar, hay como una apropiación de un Thompson eh, que obturó cualquier tipo de expresión subversiva, revolucionaria. Digamos, hay una apropiación de un Thompson transmutado en un programa historiográfico, que si querés después lo charlamos, pero es un programa historiográfico progresista y reformista. Es decir, a mi juicio, y a juicio de muchos colegas, digamos, que han investigado el tema y que han analizado el tema, es un uso que ayuda a ampliar el espectro temático. Ese Thompson ayuda a ampliar el espectro temático, viendo condiciones de vida, viendo cultura, es cierto, pero es un Thompson al que se le borra cualquier huella de instancia revolucionaria, ¿no? Esa conciencia de clase, de nuevo, al inicio de la charla, digamos, esa conciencia de clase que llevaría a condiciones revolucionarias, que en definitiva es indisociable del concepto de experiencia, como dije al inicio, bueno, se disocia. Entonces se le borra cualquier huella revolucionaria. La segunda es que esa interpretación, esa jugada interpretativa, ese verdadero programa de estudios interpretativo y político, eh, ofrece una alternativa conceptual que tiene que ver con una dicotomía entre sectores populares urbanos y la clase obrera. Quiero decir, este concepto, que es el de sectores populares urbanos, que está muy presente, es el título del libro conjunto de Luis Alberto Romero y Leandro Gutiérrez, viene a ofrecer una ampliación. Esa ampliación también nos convoca a una licuación del concepto de la clase obrera, a un desuso, por lo que se aduce es un concepto inadecuado ya para esos tiempos. Entonces se escinde, ¿no? Se ofrece ese sectores populares urbanos, se estudia, se investiga esa experiencia, se borra el sujeto clase obrera de la historiografía en algún sentido, por inadecuado, también uno diría por arcaico, también uno diría por político, se aduce, por ideológico, y se ofrece a los sectores populares urbanos, y además hay una operación ahí, hay muchas operaciones, pero hay una operación que es disociar lo popular de lo clasista, ¿no? Que es más sutil, ¿no? En estos sectores populares, que es muy interesante, es bien interesante también. Totalmente. Entonces, hay un Thompson en esos 80, hay muchísimas producciones, muchas producciones que han aportado, que son valiosas, digamos, pero hay un programa político, ¿no? Al que hay un Thompson no revolucionario. Hay un concepto de experiencia que no ofrece conciencia de clase. A mí se me hace muy nítido, digamos. Agustín Nieto planteaba, ¿no? Una recuperación de un Thompson de derecha, digamos, ¿no? Ese Thompson más estilizado que justamente no piensa, esta agenda, mejor dicho, ¿no? Piensa un costado de Thompson y deja por fuera buena parte del planteo que tiene que ver este acercamiento con la conciencia, con la experiencia de lucha
y sobre todo en esa coyuntura en la cual dialoga con un contexto donde, repito, digamos, ¿no? La situación de crisis de la Unión Soviética y este discurso de Fukuyama del fin de la historia, de alguna manera, abona toda una lógica no solo nacional, sino internacional de consenso de que, bueno, caído el bloque soviético o el socialismo real, por ende la clase había caído también, ¿no? Es que, de nuevo, para Thompson el tema central es la conciencia de clase. Entonces, ¿por qué él utiliza el concepto de experiencia? Porque le permite explicar el pasaje de la situación de lucha de clases a la formación de la clase, como sujeto histórico concreto, no es porque le interese ver cómo viven solamente per se. Entonces, yo coincido con lo que decís con Agustín y con ese texto también de Hernán Camarero, que analiza el libro de Leandro Gutiérrez y de Luis Alberto Romero. Hay una apropiación del concepto de experiencia borrando el desarrollo del concepto de experiencia, que es el concepto de lucha de clases, ¿sí? Ese advenimiento, esa situación objetiva que le permite la comunidad de intereses y el futuro común a la clase. Eso, a mi juicio, se borra. Entonces, claro, es en algún punto ese limpiar de elementos revolucionarios el concepto desaparecer el concepto de conciencia de clase, limpiar el concepto de elementos revolucionarios el concepto de experiencia, claro, nos ofrece en definitiva al final del camino un Thompson, si no de derecha, al menos reformista, ¿sí? Uno diría, sin que suene a chicana, pero sí me parece importante, el concepto de experiencia no es ver las prácticas de la clase obrera, ¿sí? Para decirlo brutalmente, no es, o sea, convertir el concepto de experiencia en cosas que hace la clase. Las prácticas, hace prácticas. Entonces la clase vive, la clase come, la clase... Bueno, sí, y está bien. Pero eso no es Thompson. O es un Thompson. Digamos, ¿se entiende? Uno diría, para titular esta parte, es convertir la experiencia en prácticas. Bueno, eso tiene consecuencias políticas. Totalmente. Y en ese sentido, preguntarte, digamos, si ese contexto que vos rastreas ya desde los tempranos 80 y obviamente se va a profundizar en la década siguiente, borrando todo este contenido más ideológico, ¿no? Depurando y transformando, en definitiva, aquello con lo que habíamos arrancado la charla, digamos, si la clase no es una categoría de laboratorio, o estamos hablando de sujetos reales, bueno, de alguna manera este giro o sobregiro culturalista depura la clase y la transforma, ahí sí, en una categoría más cómoda, menos política, menos combativa, y en ese sentido, preguntarte qué sentido tiene hoy, pasado tanta agua bajo el puente, recuperar y seguir hablando en términos de... No, bueno, a mi juicio es central, tiene una centralidad contra todo tipo de varios discursos que profesaban o profesan el fin de la clase, ¿no? Uno diría, en algún sentido la misma realidad demostró que la clase existe. Digamos, aquello que sostuvieron en los 80 y los 90 no pudo ser sostenido con tanta claridad luego, porque la realidad mostraba otras cosas diferentes, no porque la historiografía descubrió que la clase existía. ¿Sí? Digámoslo con toda franqueza, porque esa historiografía también está en vínculo con esa sociedad, digamos. A mi juicio tiene una vigencia absolutamente central el concepto de clase. Es un concepto de clase que se ha nutrido profundamente de numerosos aportes, pero de valiosísimos aportes, que por supuesto sigue teniendo algunos ataques. Uno diría, si lee las tesis de Guy Standing sobre la existencia del precariado, digamos, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, vía informalización y precarización de la clase trabajadora, entonces plantear la existencia de una nueva clase, el precariado. Entonces la clase trabajadora no existe. O por algún sentido decirlo, bueno, con el amigo, es un amigo inteligente y lúcido, pero Marcel van der Linden, cuando propone en su libro Trabajadores del Mundo, digamos, que bueno, que la existencia él habla de trabajadores subalternos, porque el concepto de clase obrera, ¿no? Bueno, siempre tomando y siempre reparando los aportes que eso pueda reportar. Ahora, para situarnos en la historiografía argentina, digamos, a mí me parece que hablar hoy de clase obrera y de clase trabajadora es mucho más rico que hacerlo hace 20 años, porque hubo aportes de
de la mirada de la historia regional, de la historia local, hubo aportes de la perspectiva de género, hubo aportes de la interseccionalidad, hubo aportes de mirar, digamos, el componente étnico en la clase trabajadora. Los aportes son múltiples y muy buenos. Yo, por solo reparar en uno, que me interesa en particular a mí, pero no porque sea ni el más importante ni el único, digamos. Hay una conferencia que imparte Titi Bhattacharya, una de las máximas exponentes de la teoría de la reproducción social, y allí en esa conferencia plantea, dice claramente, bueno, las clases están compuestas por personas históricas, ¿sí? Concretas, para quienes la explotación, dice, se lleva a cabo en formas concretas. Entonces se pregunta, ¿cómo debemos pensar este fenómeno? ¿Cómo debemos pensar a esa clase concreta? Y ella dice textual, yo creo que este fenómeno en parte es la forma en que el proceso de trabajo funciona y se organiza en los lugares de trabajo. Dice, hay que pensarlo con esa perspectiva, porque por ejemplo, da el ejemplo, dice, si pensamos en el ejemplo de las maquiladoras, donde uno encuentra siempre una masa de trabajo feminizada, ¿no? La violencia sexual no es un simple fenómeno cultural, ideológico, interpersonal, es constitutiva de la explotación. Si pensamos en el caso de las trabajadoras agrícolas migrantes en Europa, en Sicilia o en España, que trabajan en condiciones de semi-esclavitud. La violencia y el abuso sexual, ¿sí?, en esas plantaciones, es la experiencia, de nuevo, acá sí es la experiencia cotidiana de la explotación, no es un dato de color. Entonces, me parece que tomar estos elementos, lo étnico, la perspectiva de género, pero no solamente para mostrar mujeres, que ya es un valor, sino de nuevo, ¿no? Invitando a observar estos elementos e incorporarlos en el análisis de clase. ¿Cuánto del abuso sexual debe ser incorporado al concepto de clase? Porque es constitutivo de los elementos de explotación. ¿Sí? Entonces, hay advertencias, por eso digo, los aportes que se fueron sumando y cuán rico es, cuántas más herramientas tenemos hoy para mirar esa clase que no solo existe, que no solo existió, que no solo se organizó y se organiza, sino que además es el sujeto histórico fundamental del capitalismo. Porque de eso se trataba el concepto de experiencia de Pitonso, porque es el único que se propone terminar con él. Totalmente. Bueno, muy, muy interesante esto último que vos retomás, ¿no? Digamos, para poder pensar la clase hoy con fuerza. No sé si sería mensurable si con más o menos fuerza que previo a este intervalo, digamos, de los 80-90, pero hoy la clase parece estar de vuelta en agenda, enriquecida por justamente los nuevos movimientos feministas, las nuevas discusiones racializadas, pero también por las nuevas crisis capitalistas que vuelven a poner en evidencia que lejos de haber desaparecido la lucha de clases, hoy se profundiza mucho más, con diferentes formatos, desde luego. Hoy quizá no es la clase del obrero de mameluco, o de overall frente a la máquina. Hoy tenemos formatos completamente distintos y de los más impensados 20 o 30 años atrás, producto del impacto de la tecnología, pero que nos vuelven a poner en evidencia de que la clase sigue estando presente y sigue siendo una categoría no solo política, sino también histórica para seguir pensando los procesos, tanto los previos como los más recientes, ¿verdad? Sí, sin dudas. Y en todo caso, me gustaría cerrar justamente con eso, digamos, ¿no? El clivaje de lo político que tiene hacer historia. Quiero decir, nosotros hacemos historia y nos importa que eso tenga un clivaje político. No es casual el objeto de estudio, no es casual los debates historiográficos. Me parece que, en definitiva, hacemos esto porque entendemos de esa vigencia y entendemos de los intereses de esa vigencia. Y sin dudas es una agenda, no desapareció ni va a desaparecer, y el contexto invita a que se profundice más que a que desaparezca, indudablemente, ¿no? Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Hoy nos acompañó el historiador Diego Ceruso para pensar y problematizar a la clase trabajadora. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Preguntas de un obrero que lee.